vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido a salvo. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. La parábola del hijo pródigo es bastante conocida en casi cualquier ámbito. Por supuesto, el contenido general del llamamiento es del padre, siempre esperando, siempre dispuesto, siempre listo para recibir al hijo que se había perdido. Pródigo ha acabado por significar aquel que simplemente se va y se pierde. Pero el original de la palabra pródigo significa aquel que es abundante para dar, abundante para repartir, aquel que da con prodigalidad. Ese es un pródigo. Ahora tiene una connotación que también es diferente, sin duda, que proviene de esta parábola. No sería difícil pensar que cada una de las cosas, de las parábolas que el Señor contó, debe haber tenido una base real en alguna ocasión histórica, es decir, algo real que ocurrió en alguna parte, conocida por el Señor y que Él utilizaba como ejemplo en términos generales, pero aplicada siempre al reino de los cielos y lo que esto significa, al Padre, pues el Señor Dios nuestro de los cielos, al Hijo, que es el unigénito, a la tierra, que bien puede ser la tierra de nuestro propio corazón,
la tierra en la cual nos movemos o de la cual salimos, etc. En este caso, veamos si encontramos alguna cosa un poco distinta. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Es muy interesante que no lo dijo por favor, no se puso a pensar en qué le tocaba hacer con lo que iba a recibir. Simplemente demandó una cosa, dame aquello que es mío. Hay cosas que efectivamente son nuestras porque Dios las da. Nada de lo que tenemos es algo que hayamos conseguido por motivos propios. Todo lo que tenemos viene de Dios de un modo u otro, si no por otra razón, porque la inteligencia que se puede usar en conseguir algo, la fuerza física o de cualquier otro tipo, han sido dones que hemos recibido inevitablemente de Dios, se acepte o no la realidad de este hecho. Pero demandó lo que él sentía que era suyo por la bondad básica del Padre que daba, que pudo haber dicho no te doy nada, y sin embargo le dio lo que pidió, les repartió la hacienda. No solamente le dio al hijo menor lo que el hijo menor pidió, pero también aprovechó la ocasión para darle al hijo mayor todo lo demás. Ya cuando habló con el mayor después del retorno del pródigo, le dijo, todo lo que tengo es tuyo. En otras palabras, le dio al hijo menor la parte que decidió darle, que le correspondía, dice, y después todo lo que quedaba se lo dio al hijo mayor. El hijo mayor se convirtió en el heredero completo y dueño de todo lo que el padre tenía: casa, bienes, nombre, todo. El hijo menor no tardó mucho tiempo en la casa de su padre. Juntó todo, recogió todo, no dejó nada atrás. Se llevó todo pensando posiblemente nunca tengo por qué regresar. Hay mucha gente que piensa igual. Muchas veces se deja la casa del padre, puede ser el padre físico, pero tratamos de enfocar sobre todo al Padre Celestial. Hay mucha gente que decide simplemente utilizar sus talentos, utilizar todo lo que es y todo lo que tiene, y hacer con ello lo que le plazca, incluyendo la vida. Hay quienes toman rumbos diferentes a los que posiblemente pudieron haber tomado. Caminos de vicio, de vicios muy bajos algunas ocasiones. Lo que es tan popular hoy, la bajeza de la sodomía, la bajeza y la crueldad del crimen, la torpeza del robo. En fin, todas estas cosas que vienen y atacan, juntándolo todo, se junta la conciencia, se junta la razón, se juntan los afectos, se junta la gratitud, se junta todo aquello, no para utilizarlo adecuadamente, sino simplemente para tirarlo a la basura y perderlo. En ocasiones se junta todo esto, la voz de la conciencia o la voz de la razón o la voz del afecto, y se tira a la basura porque de repente se levanta un enorme deseo de venganza. Podría justificarse, pero en realidad no se justifica nunca. Dios dijo desde el principio, mía es la venganza, yo pagaré. Y tiene toda la razón, porque Él es el único que puede juzgar de manera adecuada. Y la ira del hombre nunca puede cumplir con la justicia de Dios. Es cosa aparte. Pero a veces se toma eso así, todo lo que pensamos que nos pertenece. Se junta todos los bienes que Dios nos ha dado para hacernos razonar, pensar y escoger. Se partió lejos, a donde no se le conociera, a donde no tenía por qué pensar en la mirada del Padre, donde no tenía por qué pensar en la bondad de la casa donde había crecido, donde podía dejar el pasado atrás, olvidarse del todo el bien que recibió mientras crecía. Se partió lejos a una provincia apartada, incluso apartada,
Es cierto que cuando se cometen fallas, la idea principal es apartarse, esconderse, ocultarse, donde no se pueda ver y donde no se vea lo que se está haciendo. Vivió perdidamente, vivió como quiso. Obviamente lo tenía en el corazón desde el principio. Era el menor de ellos y sin embargo el que más había pensado en la manera de perderse. Quiso llevarse todo lo que tenía para perderse en paz. Después, cuando ya todo lo hubo malgastado, cuando lo gastó mal, cuando lo gastó de manera equivocada, ¿cómo gastamos nuestros bienes internos de manera equivocada? ¿Qué pasa cuando solamente utilizamos la razón para justificarnos a nosotros mismos sin tener en cuenta el dolor que podemos producir con nuestra manera de ser? Pero razonamos pensando, tengo razón, estoy justificado para hacer o para sentir o para hacer, y justificamos todos estos defectos tan comunes a nosotros los humanos hasta que no decidimos poner fin a ellos. Yendo al único lugar donde podemos encontrar limpieza, siempre diremos lo mismo: solamente al pie de la cruz hay limpieza, solamente al pie de la cruz hay lealtad, solamente al pie de la cruz hay transformación. ¿Por qué el pie de la cruz? Ahí estaban los pies, en un sentido están los pies del Salvador, y de ahí proviene la sangre poderosa que da nueva vida, nueva fuerza, nuevo entendimiento, una nueva transparencia de pensamiento y de proyección. Y donde está el talón herido, de donde proviene esta sangre que, según dice la Escritura, aplasta la cabeza de la serpiente. La serpiente, literalmente hablando, el enemigo, pero también hablando de otra manera, la serpiente de las muchas cosas que llegan para mordernos e inyectar el veneno de todo aquello que nos hace daño. Y allí se encuentra sanidad y paz y limpieza y fortaleza y gozo. Todo aquello que el hombre busca viviendo perdidamente, pero sin encontrarlo nunca. Y cuando ya se han gastado todos los bienes a los cuales pensamos que tuvimos derecho, cuando la vida misma ha perdido lo más brillante de ella, cuando se ha ido ya la fuerza de la juventud, o la sensatez que debiera haber en la madurez, cuando hoy vienen años difíciles, cuando ya se ha perdido todo el bien de que se dispuso un día, entonces, dice la Escritura, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Qué bueno es Dios cuando nos envía hambre. Qué bueno es Dios cuando empezamos a sentir hambre de algo que hemos malgastado y que hemos perdido. Es solo su bien. Cuando se ha malgastado la vida, cuando se ha malgastado el amor que una vez se obtuvo en el hogar, cuando se ha malgastado la oportunidad de buenos años, muchas ocasiones los matrimonios malgastan los buenos años de su juventud y de su primera madurez. Lo malgastan viviendo perdidamente, y no me refiero en este caso a los vicios, digamos, externos, pero a los vicios internos. El reproche continuo, la acusación constante, la queja que no cesa, el mirarse con hostilidad, el acusar al otro de que no haces lo que debes, no das lo que debes, no estás donde debes, el dedo señalador que señala y acusa y señala y acusa, hasta que simplemente convierte en el hogar en un infierno, el grito a los hijos. Y lo mismo puede decirse del padre que de la madre o que de los dos. Y pudiendo tener años de paz, de felicidad, de armonía, de amistad, de convivencia, en lugar de tener una amistad que perdura, la amistad que se hace sólida a lo largo de los años en beneficio de ellos mismos, en beneficio de sus hijos, simplemente viven perdidamente. Se pierden en el laberinto de sus emociones equivocadas, en el laberinto de sus enojos nunca resueltos, en el laberinto de ideas en relación con el pasado,
con el presente o con el futuro, pero con una razón que se ha perdido. Es un laberinto en el cual se han encerrado ellos mismos. Lo grave del asunto es cuando no quieren salir. No quieren salir porque piensan que tienen razón y acaban por sentirse contentos con buscar salidas donde saben que no las hay y acusar a otros de que no tienen salida. Laberinto, malgastado la vida misma. Vino una grande hambre en aquella provincia. Pudo haber gastado todo lo que tenía viviendo perdidamente, banquetes y lo que sea, pero el hambre llega tarde o temprano, de un modo u otro. El hambre de algo llega al ser humano. Hambre de compañía, hambre de entendimiento, hambre de salud, hambre de vida en algunos casos. El hambre llega tarde o temprano a cualquier ser humano. Le comenzó a faltar, incluso lo esencial. Fue y llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. El muchacho debe haber sido conocido. Había sido un hombre rico, próspero. Ofrecía banquetes sin duda alguna. Era conocido. Pero aquel ciudadano de aquella tierra perdida, o donde la perdición era tan fácil, le envió a su hacienda, no para trabajar de alguna manera digna, sino para tener aquel trabajo que en realidad era el más humillante posible, a cuidar sus puercos. Y el muchacho no tuvo más remedio que aceptar. Recordemos que humanamente hablando el Señor Jesús era judío, hablando a judíos que no tocaban a los puercos por ser, como son en efecto, animales inmundos. Vaya lección la que el Señor estaba dando, a cuidar lo más inmundo que existe en esta visión. Y no solamente eso, sino llegar a tal extremo de hambre que aún la comida de los puercos le parecía deseable. Qué grave cuando una persona llega a ese extremo. Qué grave cuando una persona ha malgastado su vida en acusaciones y pleitos y etcétera, y después quisiera encontrar alegría aún en aquellas cosas en las que se sumergen los espíritus que pudieran compararse a los cerdos. Sumergirse en cualquier tipo de vicio, de perdición, tratando de olvidar lo que quisieran borrar de sus mentes, sin lograrlo. No puede lograrse. Pudiéramos relatar historias de gente así, de gente que trata de encontrar olvido, que no consiguen ni siquiera en sus peores momentos de perdición interna y externa, cualquier tipo de vicio. Bueno, deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. La misericordia de Dios envió el hambre a aquella provincia, porque hizo que aquel muchacho se diera cuenta de lo extremo de su miseria. No se convirtió en mendigo, aun cuando fue a pedir trabajo. Se convirtió en mendigo de otro tipo, pero ya era mendigo, por decirlo de algún modo, mendigo sumergido entre puercos. Se levantó poco después, cuando volvió en sí. Y dijo, reflexionando, volvió en sí, volvió en su razón anterior y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué tengo ahora? ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué estoy aquí? Aún los ciudadanos de esta tierra son lo que son, y lo mejor que pueden ofrecerme es cuidar puercos. Y ni siquiera me ofrecen el alimento que les dan a estos animales. ¿Por qué salí de la casa de mi padre? Y habrá mucha gente que se diga lo mismo tarde o temprano. ¿Por qué no cuidé mi hogar? ¿Por qué no cuidé una buena esposa? ¿Por qué no cuidé un buen esposo? ¿Por qué no cuidé a alguien que vio por mí? ¿Por qué no presté atención a la voz de aquellos que me dijeron muy a tiempo, no es por ahí?
¿Por qué no cuidé mi conciencia y mi razón y mis afectos? ¿Por qué no cuidé lo que tenía? ¿Por qué no vi? Volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Aún el más sencillo de los jornaleros en la casa del Padre tiene abundancia de pan. La casa del Padre es simplemente la presencia de Dios. Cualquiera que prefiere vivir en la presencia de Dios, mantenerse en contacto con Él, buscar lo que dice su palabra, buscar el contacto con Él a través de platicar con Él. Se puede platicar con Él todo el tiempo, si uno decide hacerlo. Uno no platica con alguien cuya compañía no desea, por supuesto. Solo se platica con alguien con quien se desea estar, a quien se quiere escuchar y alguien de quien uno sabe que le puede oír y que tiene interés en lo que podemos decirle. En este caso, el Padre, Él oye, Él escucha, Él habla, Él bendice. La casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre todo el mundo tiene abundancia de pan. El pan que satisface el alma, el espíritu, el cuerpo mismo, que satisface el corazón. Y aún en los días de mayor necesidad material, la casa del Padre tiene abundancia de pan, porque da la fuerza necesaria para enfrentar, no importa qué, y enfrentarlo con paz y enfrentarlo con gozo. Me levantaré. La palabra de Dios tiene esta frase muchas veces. A veces el mandato de Jesús: levántate. En algunas ocasiones: toma tu lecho y vete a tu casa. Deja aquello en lo cual has estado reposado sin razón, porque has estado reposado en una condición de enfermedad interna. Levántate y anda. Deja de estar inmóvil. Empieza a caminar en sentido correcto. Ejercita los músculos de tu alma, los músculos de tu espíritu, los de tu corazón. Camina, vive, sé. En este caso, ya Dios había hablado a su conciencia mediante el hambre y mediante la crueldad de aquellos ciudadanos. Me levantaré. Sé que yo puedo y debo hacerlo. E iré a mi Padre. No dijo en este caso a la casa de mi Padre, pero dijo a mi Padre. Lo dijo de manera correcta. No voy a buscar el pan que tiene ahí. No voy a buscar la comodidad que dejé atrás. Voy a ir a Él, porque es de Él donde necesito encontrar lo que mi alma necesita. Necesito pedirle perdón, necesito reconocer mi falla, necesito utilizar la razón que me ha sido devuelta, la razón que ahora tengo, la vista que ahora tengo con tanta claridad, y decirle: Padre. Y qué bueno que puede decirle Padre todavía, y reconocer: he pecado contra el cielo y contra ti. Y reconoce el orden correcto de aquello contra lo cual pecamos, contra el cielo. El cielo, por supuesto, significa, para empezar, la presencia del Altísimo. Aquello que ve desde arriba, aquello que nos acompaña por todas partes. He fallado contra aquello que me ilumina. He fallado contra la luz que siempre brilla. He fallado contra incluso la noche que viene para darme descanso. He fallado contra aquello que viene del cielo. He fallado contra la lluvia que da frescura a mi ambiente. He fallado porque no he agradecido ninguna de las bendiciones de las cuales Dios me rodea. Y ni siquiera he querido reconocer que viene de Dios. Me he sentido autosuficiente. Me he sentido con derecho de hacer lo que quiero. Me he sentido con derecho de malgastar mis bienes, los bienes de mi propio corazón. Hay quienes malgastan sus bienes, los bienes de los cuales Dios nos dota, para repartirlos inadecuadamente. Hombres y mujeres que viven como les viene en gana, y cuando quisieran tener algo, sentimientos completos o limpios que dar a alguien de manera especial, ya no tiene nada que dar.
lo han repartido en pedazos y se acabó todo. Padre, reconozco, he pecado contra el cielo, también he pecado contra ti. Y viene un reconocimiento posterior, del cual posiblemente podremos seguir hablando la semana que entra. Veamos. Pero se levantó y fue a su padre y le habló a él directamente. Él siempre oye. Él quiere que vayamos a él de manera directa. Él no busca intermediarios para hablar con nosotros y no quiere intermediarios para que hablemos con él, porque nos ama, porque ama y quiere oír la voz del Hijo, sobre todo cuando el Hijo viene a buscarlo a él y no solamente sus bienes. El que a mí viene, dijo él, no le echo fuera.